Comenzamos el año 2026 con la mirada puesta en Rusia y Ucrania, y es que vamos acortando la distancia hacia el cuarto aniversario de guerra, hacia ese 24 de febrero, recordemos, en el año 2022 fue cuando estallaba el conflicto, y a día de hoy seguimos a vueltas con él. Por la vía diplomática llevamos unas semanas de conversaciones con Estados Unidos como mediador, pero durante Año Nuevo tanto Rusia como Ucrania han cruzado acusaciones de ataques a civiles. Ucrania alerta de un posible ataque de falsa bandera por parte de Rusia. Rusia ha denunciado un ataque ucraniano a la residencia presidencial de Putin, y la bola poco a poco sigue alimentándose. Vamos a analizar el escenario actual con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Muy bien, muchas gracias. Feliz año para todos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, por hacer ahora mismo un resumen, ¿no?, de cómo hemos cerrado 2025 y hacia qué entorno nos estamos adentrando, en qué contexto arrancamos el año 2026 en lo que se refiere a la tensión o tensiones que van en aumento entre Rusia y Ucrania. Pues yo, después de estos casi 4 años, como tú bien decías, creo que este año se inicia, sobre todo, a diferencia de los 3 anteriores, con Donald Trump en la Casa Blanca, es evidente, pero eso también lleva a que la posición de Estados Unidos no sea tan fija, ¿no?, tan comprometida con Ucrania, y que siempre pues haya una duda acerca de qué actitud adoptará la Casa Blanca, o mejor dicho, el presidente Donald Trump, en función de los acontecimientos, y si va a optar por una vía de increpación, de increpar a Zelensky, o por una vía de mayor contención, ¿no? Bueno, pues esa es la primera de las cuestiones. Yo en el periodo de otoño o invierno, por las cuestiones climáticas, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, siempre ha sido una época de parón, ¿no?, un poco de mantener las posiciones a espera de que la primavera permita pues el deshielo de las infraestructuras e intentar una nueva embestida, ¿no? Es un poco también lo que hemos estado viendo en años anteriores, pero precisamente porque Donald Trump está en la Casa Blanca, porque a lo largo del 2025 intentó esa figura de mediador, apostó por la negociación, que, bueno, pues desde ese punto de partida yo creo que todos lo compramos, pero no en la forma en la que se hizo. Bueno, pues eso es lo que dejará 2026 o lo que nos espera a lo largo de 2026. Esperemos que ya de una vez podamos decir que es el último año de la guerra, pero también es verdad que hay que ver en qué condiciones, o leer muy bien la letra pequeña de esa pacificación, ¿no? Vamos avanzando, pero siempre pues hablabais de esa intencionalidad de un ataque de falsa bandera. Bueno, pues si eso se demuestra cierto, no probaría nada más que Rusia pues está haciendo un teatro, está haciendo un sainete de todo esto, con la intención de, bueno, pues dejar en mal lugar a Zelensky, a Ucrania, por extensión a Rusia, a Occidente, y sobre todo con la intención de querer quedarse con toda Ucrania. No se contenta solo con esas regiones ya ocupadas, sino que estaría buscando hacerse con el control completo del país. Evidentemente, si uno puede quedarse con la totalidad del regalo, porque se va a quedar solo con el papel de envolver. Uh-huh. Claro, y enseguida entramos en la posibilidad, ¿no?, de ese ataque de falsa bandera, que es el escenario que contemplan los servicios de inteligencia ucranianos. También es verdad que si es una información que ya se ha filtrado de alguna forma, veremos hasta qué punto es un escenario probable, como se contemplaba desde el núcleo de Ucrania. Pero sí que seguimos a vueltas con con el supuesto suceso del ataque a la residencia presidencial de Putin en Novgorod, donde Rusia sostiene que derribó 91 drones por parte de Ucrania. Zelensky negaba esa acusación, y de hecho decía que no tenía ningún sentido porque la intención de Ucrania es proseguir con la vía diplomática, y que esto entorpece esas negociaciones, esas conversaciones que están teniendo lugar. Y de hecho Ucrania lo ha utilizado también para decir, ojo, que lo que Rusia quiere hacer ahora es desestabilizar el avance de estas conversaciones. Se dice que este jueves un alto mando ruso
ha entregado a Estados Unidos las pruebas de que drones ucranianos tenían la residencia presidencial de Putin como objetivo. La retórica aquí es clave, el dominio por la narrativa o el relato central, desde luego, es la guerra también que tenemos en la vía diplomática, pero sobre todo, Luis, ¿qué lectura haces de este cruce de acusaciones? Pues yo sobre todo creo que puede haber dos interpretaciones bastante plausibles, ¿no? Bueno, una básica interpretación y la otra es una reflexión en voz alta, mejor dicho. Sobre todo, yo me quedaría con que, entendiendo que tanto la parte rusa como Zelensky por la parte ucraniana, es decir, que las élites de Ucrania y de Rusia, las partes negociadoras, dicen la verdad. Zelensky dice que él no ha dado esa orden, que su gobierno y su ejército no tienen responsabilidad sobre ese ataque, pero Rusia argumenta que lo ha habido y lo demuestra. Pues ahí hay una lectura muy clara, y es que hay grupos que no son controlados por Ucrania, pero tampoco por Rusia, y que son grupos extremistas que tienen como única intención seguir luchando, aunque reciban órdenes en contrario, ¿no? Yo creo que esa explicación pues se casa muy bien con una postura y con otra. Evidentemente cualquiera puede estar mintiendo, pero vamos a entender que los dos tienen esa ambición por la paz y que los dos muestran ese compromiso con la verdad, y yo ahí veo esa posibilidad. No quiero pensar en una más extrema, que es que haya un tercer Estado que no sea ni Rusia ni Ucrania, que quiera continuar las hostilidades y que esté utilizando ese tipo de medios para medrar y para atentar contra esa prosecución de las negociaciones, ¿no? Yo quizá me quedaría más con grupos extremistas ucranianos, pero existen por el lado ucraniano y por el lado ruso, más que, porque lo otro ya sería otra cuestión mucho más compleja y con mucha más miga, que haya un tercer Estado, un free rider o un grupúsculo no asociado a Ucrania o a Rusia, que esté intentando dinamitar todo esto, ¿no? Y luego hay una consideración también, ¿no? Evidentemente, los ataques que cuestan vidas civiles, entonces son condenables, y cualquier atentado lo es. Eso partiendo de esa premisa. Pero si desde el Kremlin se está dando la orden de aniquilar a civiles rusos, de secuestrar incluso a niños, es decir, de todas estas calamidades que ya vamos viendo y desgracias que vamos viendo desde aquella famosa matanza de Bucha en el año 2022, bueno, pues si desde el Kremlin se está dando orden de proseguir con todo eso, o se está justificando de alguna manera como limpieza de los elementos nazifascistas en Ucrania, bueno, pues evidentemente cabría esperar una respuesta contra un magnicidio, mejor dicho, contra quien está dando esas órdenes, ¿no? Yo creo que dentro de la ilógica de la ilógica de toda la guerra, pues evidentemente yo si fuera Putin no me asombraría que alguien quisiera acabar con mi vida si precisamente soy yo el que está avalando todo lo que está, o por lo menos soy el último responsable de todo lo que está sucediendo en Ucrania, porque esa guerra no empezó por generación espontánea, no ha proseguido y no ha conseguido los objetivos militares que se han marcado, sobre todo en los oblasts de Zaporilla, Gerson y el Donbass, porque Putin esté al margen, ¿no? Entonces yo, pues evidentemente creo que todas las vidas humanas valen lo mismo, y lo mismo que vale la de Putin, pues vale la de los civiles con las que ha acabado, ¿no? Desde luego, y efectivamente, Luis, todas las vidas valen lo mismo, y muchas veces nos centramos más en lo que ocurre en la línea diplomática, y no tenemos que olvidar nunca que en este tipo de conflictos, en estas guerras, por desgracia, se contabilizan las vidas como si fueran un número más, cuando cada una de ellas tiene un peso importante. Da igual que hubieran muerto apenas 2 o 3 personas como que hubieran muerto centenares. Cada vida cuenta, y no tenemos que dejarnos llevar por las
las cifras, que a veces son muy impersonales y muy frías, por desgracia, cuando hablamos de cifras de esta forma. Pero, desde luego, ahora nos encaminamos, como bien señalabas, hacia ese cuarto aniversario. Enseguida te preguntaré también un poco por las expectativas que manejas de cara a 2026, pero ahora, centrándonos en las vísperas de la Navidad rusa ortodoxa, que tiene lugar el 7 de enero, claro, Ucrania advierte de una posibilidad de ataque de falsa bandera por parte de Rusia, bien sea en territorio ruso, atacando algún edificio simbólico, como pueda ser una iglesia u otro edificio que pueda resultar polémico, un golpe político importante. En este caso, claro, no podemos decir si va a ocurrir o no, porque es algo que no sabemos, es algo que controlan las informaciones de ese comunicado de la inteligencia ucraniana, pero ¿qué probabilidad hay de que efectivamente Rusia pudiera estar, de cara a estas vísperas o de cara a otra situación, pudiera querer torpedear las actuales conversaciones con una estrategia de este estilo? ¿Realmente debemos pensar en Rusia de esta forma? Pues igual que he dicho lo anterior, digo ahora lo siguiente. Yo no creo que Putin, creo, y es que, vamos, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero yo no veo a Putin autorizando un ataque o una misión contra una iglesia, contra un templo religioso, y mucho menos en el día de la Navidad ortodoxa, ¿no? Putin no es un ateo flagrante, Putin es un creyente, es un hombre de fe, dicho con todas las comillas que queramos, si lo consideramos, pero es un hombre de fe, él es un creyente. Y para un creyente, precisamente el día de Navidad, autorizar un ataque contra una iglesia en la que pueda haber gente que esté conmemorando por el calendario ortodoxo el nacimiento del Salvador, pues yo creo que es algo totalmente ilógico, ¿no? Yo no creo que Putin necesite de que, coincidiendo con la Navidad, llevar a cabo este escenario, ¿no? Esta posibilidad. Creo que Putin tiene las armas y sobre todo el coraje suficiente como para hacer cualquier otra acción, cualquier otro día, y mucho menos sin ese trasfondo religioso. Yo casi que por completo descarto eso, precisamente por eso, porque las conexiones entre Putin y el patriarca de Moscú y de toda Rusia, lo que es el líder ortodoxo, porque la Iglesia ortodoxa funciona un poco de manera sui generis respecto a la católica en este sentido, lo que sería el máximo líder ortodoxo en el país, ha avalado la guerra de Putin, ¿no? Y no solo hay que tener en cuenta la diferencia política entre Rusia y Ucrania, que es manifiesta, sino que también hay un componente religioso. En Ucrania no todos los ucranianos son ortodoxos que siguen al patriarca nacional, ¿no? Al patriarca ucraniano. Hay también católicos que celebraron la Navidad o que tienen esa vinculación con el Papa de Roma, que son sobre todo aquellos que se sitúan en la zona del Lviv, en la zona más cercana a las fronteras occidentales de Ucrania, ¿no? Esas tierras que fueron en otro momento polacas, son católicos que siguen un rito ortodoxo y que por lo tanto siguen la obediencia al Papa, pero también hay ortodoxos que siguen en comunión con la Iglesia Ortodoxa de Rusia, ¿no? Y entonces intentar, por muy ucranianos que sean, siguen esa o tienen esa obediencia, ¿no? Yo por ahí lo descarto totalmente, creo que a Putin no le hace falta y que desde el punto de vista moral, en lo que se refiere a esa religiosidad de la que Putin siempre ha dado gala, pues sería algo totalmente ilógico, irracional, incluso yo creo que él lo podría llegar a considerar totalmente deplorable. Uh-huh. Partiendo de esa base racional y teniendo en cuenta los argumentos sobre los que sostenías esta respuesta, Luis, teniendo en cuenta que la postura ucraniana por el momento es la de apuntar hacia un posible ataque de falsa bandera, ¿qué interpretación deberíamos hacer de este comunicado por parte de la inteligencia ucraniana? ¿Hay una intencionalidad, por ejemplo, para volver a dominar el relato, una intencionalidad quizás de insuflar un mayor miedo en medio de estas negociaciones, o simplemente se trata de un escenario más que la inteligencia debe tener sobre el radar, en el caso de muchos supuestos que entendemos que deben tener siempre sobre el radar, para estar preparados ante cualquier escenario?
Sí, pero bueno, esto ya el ataque de falsa bandera lo hemos visto en cuando Nord Stream, cuando esa bomba, ese misil que impactó en Polonia, que puso durante unos minutos a todos con un nudo en la garganta por si acaso acaba desencadenando lo que nadie quiere ni quería en ese momento que se desencadenara. Bueno, eso siempre ha sido una posibilidad en estos 4 años, quizás ahora con mayor énfasis por aquello que se pueda llegar a negociar, por aquello que las partes puedan ceder, porque evidentemente las dos partes en una negociación tienen que ceder en algo para que en su conjunto las dos también salgan ganando. Y ante esa posibilidad, bueno, pues evidentemente, como digo, esa posibilidad nunca ha sido algo que no estuviera sobre la mesa, ¿no? Pero insistir ahora en eso, pues evidentemente, como decía anteriormente, puede ser, ligado un poco a esto que hemos comentado los drones, que Zelensky esté advirtiendo que hay grupos, tanto por parte suya como por parte de Rusia, que no controlan desde las esferas del poder, desde las élites, que no siguen a pies juntillas las órdenes que los líderes militares les puedan dar y, por tanto, desentendiéndose de todo eso, lanzar este globo sonda, que también puede ser visto de esa manera, a ver cómo reaccionan. Bueno, yo creo que es ante todo alertar de que en esta etapa eso se puede dar, pero que en ese caso, bueno, pues habría que ver de qué manera se da y sobre todo el discurso que se va teniendo acerca de las negociaciones, ¿no? Y sobre todo el discurso directo, porque Zelensky sí que es verdad que es muy de participar mucho más en los medios de lo que lo es Putin. Putin no sabemos a ciencia cierta, entendemos que es su opinión, porque cuando habla Lavrov, entiendo que no está hablando sin haber consultado, y además Lavrov lleva más de 20 años como ministro de Exteriores, siempre con Putin o bien de presidente o de jefe de gobierno, entonces sabe muy bien la personalidad, la opinión que tiene Putin, ¿no? Yo ahí sí que es verdad que esperaría una declaración directa de Putin y no a través de intermediarios. Por cierto, Luis, también tenemos que vigilar lo que ocurre en la propia cúpula de gobierno en Ucrania. Recordemos que hace unas semanas dimitía Andriy Yermak, a quien catalogábamos o apodábamos, sí, le otorgábamos el apodo de una de las figuras, o la mano derecha más bien, de Zelensky, pero una de las figuras más relevantes o el segundo hombre más poderoso dentro del gobierno ucraniano. Todo ello envuelto, como sabemos, en un escándalo de corrupción y parece ser que Zelensky ha ofrecido ya el puesto de jefe de gabinete a Kirilo Budanov. Es, de hecho, una figura también muy influyente. Ha dirigido la inteligencia militar de Ucrania desde 2020 y también es una de las figuras más populares del país en estos tiempos de guerra. ¿Qué supone este cambio? ¿Consideras que es una figura que puede desempeñar bien la labor que ocupaba Yermak? ¿Supone un punto de inflexión de alguna forma en el escenario político de Ucrania? Bueno, Ucrania siempre ha tenido problemas de corrupción como cualquier país de la órbita exsoviética y no solo exsoviética, porque quizá aquí lo primero que tendríamos que hacer nosotros es mirarnos el ombligo antes de decir nada de nadie, ¿no? Pero evidentemente en los Balcanes y en los países del antiguo europeo es un problema endémico, ¿no? Que afecta a las altas estructuras de los estados, que es verdad que Zelensky tiene ese compromiso por limpiar lo que es el cesto de manzanas podridas. La corrupción al final se da porque se corrompe la persona, no porque vaya vinculado a una ideología. Y evidentemente ahí eso es lo primero que hay que tener claro, que esto es algo que siempre ha habido en los últimos años, sobre todo en Ucrania, pero que Zelensky tiene ese compromiso, ¿no? Y no es la primera figura que cae. A Zelensky siempre se le ha intentado un poco pues enfangar, pero él de momento está saliendo indemne, habrá que ver qué pasa después. Pero también el posicionar, porque hay un dato muy importante, no estamos hablando de alguien técnico, que sí, estamos hablando de alguien, pues, como decías, que desde el año 2020 pues ha estado ahí, pero hay un dato que yo mencionaría o que subrayaría un poco con fluorescente, o le pondría lucecitas de Navidad, que es lo que procede ahora, que es la gran popularidad que tiene, ¿no? Quizá con este nombramiento Zelensky está moviendo una ficha de ajedrez
ante unas posibles elecciones en las que él, bueno, pues se comprometa porque puede ser una de las bazas sobre la mesa de negociación, que Zelensky no plantee una reelección, aun pudiendo, porque la constitución ucraniana permitiría un segundo mandato, y de esa manera pues ir posicionando a un hombre de su confianza, a un hombre pues que viene ya de esas líneas de primera fila de la política y del entramado institucional ucraniano, pero bueno, esa popularidad primero beneficiaría a Zelensky en el momento actual y segundo, bueno, ¿por qué no entender que puede ser ese tapado que de cara a unas nuevas elecciones que deberían de celebrarse lo antes posible después de ese acuerdo de paz? Bueno, pues si en ese acuerdo de paz hay una cláusula o que Rusia pide que Zelensky no, bueno, pues ahí tendríamos un buen nombre, creo yo. También aparece el de Vitaly Klitschko, el también popular alcalde de Kiev, pero bueno, quizá Zelensky esté optando por este nombre y no por ningún otro. Podemos verlo también así. También podríamos verlo de esa forma, pero muy interesante porque efectivamente cada vez hay una mayor presión por parte de Estados Unidos y también de Rusia por unas elecciones en Ucrania que Zelensky pues condicionaba a unas garantías de seguridad, incluso también para el referéndum sobre el cual quiere someter a voto la cuestión territorial. Antes de despedirnos, Luis, quería preguntarte cómo visualizas tú el panorama geopolítico en lo que pertañe a Rusia y Ucrania en este 2026. Bueno, yo creo que las negociaciones, el fin de las hostilidades nunca han estado quizá tan cerca de lo que hemos podido tenerlas ya a finales del año 25 y ahora inicios del año 26, precisamente porque desde la Casa Blanca hay un líder de los más importantes dentro de la OTAN, digo de los más importantes teniendo en cuenta que en la OTAN hay otros países representados por el arma nuclear, ¿no? El Reino Unido y Francia, básicamente, pero es verdad que esa apuesta por la negociación a la que ha obligado Donald Trump a Zelensky y a Rusia, pues bueno, hace que por lo menos esos contactos se estén produciendo, más allá de que pueda haber ataques de falsa bandera, de que pueda haber acusaciones por un lado y otro. Yo creo que, bueno, no sé qué pasará al final, pero creo que 2026 podría ser, pero lo pongo en condicional porque quizá es demasiado arriesgado afirmar nada cuando hay en una mesa de negociación gente como Donald Trump y como Vladimir Putin, ¿no? Y ya pues no vamos a decir si encima metemos a Zelensky en la ecuación, ¿no? Pero yo creo que si se dan las circunstancias óptimas y la voluntad, tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania, Estados Unidos no interfiere demasiado, aunque evidentemente va a querer sacar su parte de tajada, sobre todo en intereses económicos más que geoestratégicos. Creo que podríamos no vislumbrar el principio del fin, pero sí, pero al final el principio del fin será cuando se solucione toda la cuestión que hay de fondo, ¿no? Pero el cese de las hostilidades yo creo que puede materializarse a lo largo de 2026, o por lo menos es lo que me gustaría y lo que espero. Bueno, pues ese es un deseo que lo lanzamos, ya ni siquiera voy a decir a sus majestades los Reyes Magos, sino lo lanzamos al propio año 2026 en sí y que obre su magia, pero desde luego es un deseo con la visión puesta en la cuestión humanitaria, sobre todo la protección de civiles, y veremos si la vía diplomática se resuelve hacia esa paz, al menos empezando, como bien decías, pasito a pasito por el cese de las hostilidades. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y feliz fin de semana. A vosotros, igualmente.